Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Tema: Análisis técnico y fundamental de los mercados financieros. Docente: Economista Rodolfo Cano Mure, Magíster. Integrantes: Delgado Cárdenas Ana, Franco Miranda Yandri, Hiller Cufó Emily, Reyes Argundi Karen, Vera Velázquez Melanie. Sexto semestre A, materia en Finanzas Internacionales. Los mercados financieros son el mecanismo a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y el lugar donde se determinan sus precios. Entre ellos tenemos que se debe poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en él, fijar un precio adecuado a cualquier activo, proporcionar liquidez a los activos y reducir los plazos y costes de intermediación, facilitando una mayor circulación de activos. Sus características se basan en una amplitud, es decir, un mercado más amplio en cuanto a mayor es el volumen de activos en el que se negocian. Transparencia, la facilidad de obtener información sobre el mercado. La libertad está determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como para la venta. Y la profundidad, un mercado es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de compra-venta. Y la flexibilidad dice que es la facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra o venta. Entonces vamos a ver qué es el análisis técnico. Dicen que el análisis técnico es el estudio de la acción del mercado. Principalmente es a través del uso de gráficas con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Este análisis técnico es un análisis práctico que nos ayuda a tomar decisiones concretas en nuestras estrategias de inversión. Nos permite principalmente identificar la tendencia del activo financiero en estudio para realizar posiciones en largos, cortos o bien esperar al momento mayormente preciso para tomar una postura. Dice que también nos permite identificar cuando una tendencia se está agotando o bien identificar cuando una tendencia se está activando. Asimismo, nos ayuda a gestionar nuestros rendimientos posibles, colocar nuestro stop loss o take profit en función al horizonte de inversión de nuestra estrategia y nuestros intereses, desde luego bajo nuestro perfil de inversionistas. Las principales fuentes de información disponibles para análisis técnico son: 1. El precio cotización se presenta a través de una gráfica de barras en la parte superior de la gráfica. El volumen. Esta es la cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto periodo de tiempo. Y el interés abierto utilizado en futuros y opciones. Representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo. Entonces el análisis técnico puede dividirse en dos categorías. La primera dice que es el análisis gráfico o análisis chartista, que analiza adecuadamente y exclusivamente la información revelada en los gráficos, y el análisis técnico en sentido estricto dice que emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables características del comportamiento de los valores analizados. Los principios del análisis técnico, esta se basa en 3 premisas que deben entender y aceptar o cuando menos conceder para que este enfoque tenga sentido. El primero dice que el precio lo descuenta todo, es decir, el precio refleja cambios en el balance entre la oferta y la demanda. La historia se repite. Está basado en el estudio de la psicología humana por el que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. Los precios se mueven en tendencia. Identifica una tendencia en su etapa temprana para establecer operaciones en la dirección de esa tendencia. Entonces, la teoría de Down dice que se basa en una serie de premisas básicas sobre el funcionamiento de los mercados, empleando sobre ellos los niveles de cierre de las gráficas diarias.
Dice 1 que los índices los descuentan todo teniendo en cuenta toda la información sobre los hechos que pueden afectar a los mercados. 2. Los mercados siguen 3 tipos de tendencias o movimientos. La primera dice que es una tendencia primaria o de largo plazo. Estas tienen una duración de 6 meses a 1 año o más. Es conocido como la marea. 2. Las tendencias secundarias o de mediano plazo están entre 3 semanas a 3 meses. Son llamadas las olas. La 3 es la tendencia terciaria, menores a corto plazo, menos de 3 semanas, denominada las ondas. Ya, el punto 3 nos dice que las tendencias primarias siguen 3 fases de evolución. Uno que es la fase de acumulación o de compra institucional. La fase fundamental o compra por parte del público en general y la fase de distribución especulativa o de venta institucional. 4. Los diferentes índices bursátiles deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Varios índices deben confirmar las tendencias, tanto puede ser financiero, industrial, etc. 5. El volumen confirma la tendencia. El volumen de operación debe subir conforme el precio se mueve en la dirección la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de esta. Una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección. Análisis gráfico o chartista. El análisis gráfico contempla todos aquellos estudios o herramientas que se aplican directamente a la gráfica del precio, sin necesidad de utilizar análisis cuantitativo. Las principales herramientas del análisis gráfico son las siguientes. Tendencias. Es la dirección general de los picos y valles que la acción del precio refleja en la gráfica. Los precios se mueven por tendencias. El concepto de tendencia es absolutamente esencial para el enfoque técnico. Se clasifican en 3 categorías. Tendencias alcistas. Cuando los precios se van situando dentro de un canal definido por los picos y los valles de su cotización, en el tiempo de estudio se crea un canal ascendente. Tendencias bajistas. Los precios, a través de sus picos y sus valles, van formando un claro canal descendente. Tendencias neutras o laterales. En este, los precios, con sus picos y sus valles, se mueven de forma muy clara dentro de un canal horizontal durante el periodo estudiado. Otra de las principales herramientas del análisis gráfico son los soportes y resistencias. Un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, donde la demanda deberá exceder a la oferta y por lo tanto el precio comenzará a subir nuevamente. Formaciones, figuras o patrones técnicos. Son dibujos que aparecen en las gráficas de cotizaciones, que pueden ser clasificados en diferentes categorías y que tienen un valor de predicción. Retrocesos. Son movimientos del precio en contra de la tendencia principal del precio. En general, se producen después de grandes movimientos de precio. Pasos a seguir para el análisis técnico. En el momento en que utilizamos un tipo de análisis, es importante usar y seguir una metodología. Entonces, como primer paso para realizar un análisis técnico tenemos diferentes escenarios de tiempo. Siempre es interesante no centrarnos en un plazo concreto, siendo lo ideal que tengamos presentes gráficos a largo, corto y medio plazo. Por ello nos puede resultar de gran ayuda poner en pantalla un gráfico a 5 o 7 años, otro a 3 o 5 años y otro a 2 o 3 años. Paso 2. La tendencia en los diferentes escenarios de tiempo. Una vez que tenemos los gráficos en los diferentes escenarios, hemos analizado las tendencias en los diferentes plazos. De esta manera podemos ver las tendencias primaria, secundaria y terciaria, es decir, en el corto, medio y largo plazo. Si las 3 tendencias nos coincidieran, ya nos están dando bastante información
que es un valor que tenemos que tener en consideración, lo normal es que sea muy difícil que coincidan, pero si es así, estamos ante un valor con un performance interesante desde el punto de vista técnico. Paso 3. Identifiquemos los soportes y resistencias. Después de analizadas las tendencias, es el momento de detectar cuáles son los soportes y resistencias, elemento clave en el análisis técnico. Gracias a ello, podemos saber los precios en los que el valor puede rebotar tanto de forma ascendente como descendente, dependiendo si actúa como soporte o resistencia, claro. Es importante recordar que las resistencias se convierten en soportes y viceversa. Paso 4. Analicemos las figuras. Cuando identifiquemos las figuras con los consiguientes soportes y resistencias, es el momento de analizar las posibles formaciones de figuras de vuelta. Estas figuras resultan claves en determinados momentos y suelen funcionar en diferentes escenarios, principalmente porque hay muchos inversores que las siguen y actúan cuando las figuras confirman la forma esperada, ¿no? Por último tenemos el paso 5. Utilizamos los indicadores. Los indicadores son realmente básicos y una pieza clave a la hora de analizar un gráfico. Podemos decir que una vez analizados el resto de los instrumentos indispensables de análisis técnico, a efectos de la sesión magistral, sacamos a combate los indicadores, para darnos una visión mucho más clara y concisa de los mensajes que nos han dado los datos anteriores. Predictibilidad de análisis técnico. La mayoría de los estudios académicos y de investigación estadística concluyen que el análisis técnico tiene un poder de predicción limitado. Los filtros comúnmente usados por los caristas han sido testeados y cuando se consideran los costes de negociación no son superiores a la estrategia de comprar y mantener una determinada acción durante el largo plazo. Los economistas Arnold Moore y Eugene Fama lograron determinar que solo alrededor de un 3% de la variación diaria puede ser explicada a partir de los precios pasados de la acción. Es por eso que la información contenida en el histórico del precio pasado de un determinado título es insuficiente para predecir el precio futuro. Otros estudios sugieren, sin embargo, que pueden producirse retornos por encima del promedio. Como por ejemplo tenemos un artículo científico de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el tema de niveles de soporte y resistencia en los tipos de cambio de corto plazo. En este estudio se ofrece fuerte evidencia de que los niveles ayudan a predecir interrupciones intradía a las tendencias, aunque se encontró que el poder de predicción de dichos niveles variaba de acuerdo con los tipos de cambio y las firmas examinadas. Cher Hall Park y Scott Irwin revisaron 95 estudios modernos sobre la rentabilidad del análisis técnico, reportando que 56 de ellos tuvieron resultados positivos, 20 resultados negativos y 19 indicaron resultados mixtos. A pesar de la evidencia positiva, la mayoría de los estudios empíricos están sujetos a varios problemas con sus procedimientos de prueba, como selección a posteriori de reglas de operación o tecnologías de búsqueda y dificultades para estimar los costos de riesgos y operación. Existen varias hipótesis que explicarían las dificultades del análisis técnico y otro tipo de análisis bursátiles para predecir las cotizaciones futuras. Una de ellas tiene que ver con la hipótesis de los mercados eficientes, según la cual toda la información públicamente disponible rápidamente influye en la cotización de determinado título. Esto haría que fuera imposible golpear el mercado a partir de considerar subvaloraciones o sobrevaloraciones pasadas. Otro tipo de evidencia fue encontrado por Gilovit y Belsky. Señalan que los mercados básicos tienen periodos de paseo aleatorio en que básicamente no pasa nada determinante, interrumpidos por euforias y pánicos abruptos. Rango de aplicación. Una de las grandes fortalezas del análisis técnico radica en el hecho de que se puede adaptar a cualquier instrumento financiero y dimensión de tiempo. No hay ningún área dentro de los mercados financieros en los que los principios de análisis técnicos no sean aplicables. El analista técnico puede seguir simultáneamente tantos mercados como desee, aplicando los mismos principios con adaptaciones menores de acuerdo al comportamiento de cada uno. Igualmente, la teoría se aplica prácticamente de la misma manera para cualquier gráfica, desde las de muy largo plazo, como son las mensuales o semestrales, hasta las gráficas intradía, como son las de horas y minutos. Un ejemplo gráfico del análisis técnico es el siguiente, el cual nos muestra un índice bursátil desde el año 2004 al 2013, en donde existieron tendencias alcistas visualizadas en los picos y también existieron tendencias bajistas visualizadas en los abismos. Esto se pudo dar por diversos motivos como económicos, políticos, especulaciones, etc. Análisis fundamental.
El análisis fundamental es una de las principales metodologías de estudio de activos financieros utilizada por los inversores. Su objetivo es encontrar el valor intrínseco o valor fundamental que tiene y que va a tener una acción. Surge, por lo tanto, una diferencia entre precio y valor. El precio de una acción es simplemente el último valor de transacción de esa acción en el mercado. Por otro lado, el valor intrínseco refleja lo que verdaderamente debería valer esa acción según el criterio del analista. Si como producto del análisis fundamental se encuentra un valor para una acción superior al precio, se entiende que es una oportunidad de compra, porque uno puede comprar algo por menos de lo que vale y esperar que el precio se iguale con el valor y por lo tanto suba la cotización de la acción. Estudia diversos aspectos propios de la situación de la empresa, tales como los balances y estados contables, estrategia, productos, management, pero también proyecciones de los principales indicadores. Por otro lado, también se estudia el contexto en el que se desempeña la empresa, viendo tendencias de la industria, en la economía y eventos políticos, entre otros. Podría hablarse de dos componentes del análisis fundamental. Tenemos el flujo de fondos descontados y los múltiplos y ratios. El flujo de fondos descontados. No se trata solamente de predecir si va a subir o bajar, sino cuándo ocurrirá ese cambio y en qué magnitud. Los múltiplos y ratios permiten poner los resultados de la empresa en escala coherente y comparable. Esto es importante porque las empresas no están aisladas en el mundo y entender cómo se comparan con las otras empresas da buenos indicios de su valor. Los analistas fundamentales creen que indicadores como la ventaja competitiva, el crecimiento de los beneficios, el crecimiento de los ingresos por venta, la cuota de mercados, las reservas financieras y la calidad de la gestión son fundamentales para este análisis. Según los datos explicados anteriormente, algunos economistas destacados como Burton Malkiel sugieren que ninguno de los dos tipos de análisis resulta de utilidad para conseguir rentabilidades superiores en los mercados. Diversos estudios estadísticos bastante serios que concluyen que ni el análisis técnico ni el análisis fundamental tienen ventaja uno sobre otro a la hora de preparar a inversores para conseguir rentabilidades superiores a la media. ¿Qué es el Forex? El Forex, también conocido como divisas o trading de divisas, es un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que operan por todo el mundo. Este mercado es el más grande y más líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares. Entonces, dentro del análisis en el Forex, por su parte, estos análisis se centran en las previsiones de políticas monetarias o indicadores macroeconómicos. La diferencia entre un análisis técnico y un análisis fundamental. El análisis fundamental es el que incluye factores en el análisis de precios como la oferta, la demanda, ciclos estacionales, clima, políticas gubernamentales. Se centra en lo que debería de pasar. Trata de calcular el valor de la empresa utilizando indicadores como el balance general de resultados, ratios financieros o previsiones económicas considerando el entorno de la misma. En cambio, el análisis técnico muestra las gráficas que se basan en la respuesta del mercado a variables como precios, volumen, interés abierto en el mercado futuro y su enfoque está en lo que realmente pasa. Trata de prever los movimientos del mercado a través de un estudio de gráficas, intentando así predecir las fluctuaciones y tendencias que se está viendo como se ha comportado anteriormente. Las ventajas y desventajas del análisis fundamental. En la parte de las ventajas, tenemos que nos permite comprender y observar de manera global lo que está sucediendo en los mercados financieros. Determina las noticias que pueden generar grandes movimientos de precios, sobre todo cuando existe una diferencia importante entre la determinación de dato que se espera con el que finalmente ocurre. Suele ser más sencillo y rápido de aprender que el análisis técnico. En cambio, sus desventajas es que se puede producir confusión o saturación de información dada a cantidad de noticias económicas que se generan diariamente. Es complicado utilizar un análisis fundamental para la determinación de los puntos de entrada y salida del mercado. Los movimientos son bruscos en el precio a causa de estas determinadas noticias
puede ser una buena oportunidad para obtener beneficios, pero también puede suponer un riesgo más elevado, pudiendo ocasionar pérdidas importantes si no es que es capaz de predecir correctamente la dirección del precio, a diferencia del análisis técnico en el que se dispone a tiempo real la información de los precios. Ventaja y desventaja del análisis técnico. El precio es lo que se analiza, es un dato objetivo al que se puede tener acceso a tiempo real en todo el mundo. Permite predecir el comportamiento de los precios y los momentos óptimos de entrada y salida del mercado. Analiza las gráficas y determina los diferentes marcos temporales o time frames. Permite identificar las tendencias del mercado y adaptarse a ellas. Pese a que el proceso de aprendizaje al principio es más complejo que el análisis fundamental, una vez que se domina esta técnica es posible aplicarlo continuamente y es válido para cualquier instrumento financiero. En cambio, de su parte negativa, podemos encontrar que la interpretación de las gráficas es subjetiva y la información que se dan los diferentes indicadores no siempre es fiable y puede dar incluso informaciones contradictorias entre sí. La segunda desventaja sería que las tendencias no tienen por qué ser continuas por los precios. Y la última desventaja sería que el aprendizaje y la comprensión de las gráficas y de los indicadores puede ser compleja, sobre todo al principio. Un ejemplo de análisis técnico es, como podemos observar en el gráfico, la línea que sigue el precio de acción para que el trader pueda determinar la dirección de la tendencia basada en los puntos de los datos mostrados. Por lo general, el gráfico lineal se utiliza en espacios de tiempo largo para poder hacer un cálculo rápido y simple de cómo el par se ha estado moviendo durante un tiempo determinado.